No nos permitimos parar porque sentimos que no somos suficientes. Y si sos una persona exigente, probablemente esta idea te incomode un poco. Seguir siempre no es sinónimo de fuerza, es una forma muy sofisticada de no escucharte. No dejamos de estudiar porque no queremos, sino porque no podemos. La mente no se dispersa porque sea incapaz. No prioriza aprender, prioriza sobrevivir. Obligarte a entender cuando no estás disponible no te hace aprender más. El cuerpo siempre avisa. El cuerpo empezó a pasarle factura, no de una sola manera, con conductas que él mismo después pudo reconocer como adictivas. Seguir a cualquier costo no siempre es resiliencia. ¿Cómo puede ser que alguien que entiende tanto el cuerpo no se esté escuchando? Quiero aclarar que no voy a hablar de técnicas de estudio, no voy a decirte que te esfuerces más y tampoco voy a darte frases motivacionales. Quiero que hablemos de algo más incómodo. Que es cuando estudiar te empieza a doler. Decidí hacer este video un poco más íntimo, más charla, para que podamos hablar de un tema que creo que podría ayudar a muchas personas. Nada, va a ser un video principalmente de escuchar. Lo que quieran ustedes comentarme es este plano, mi gato ahí. Así que si quieren prepararse algún té, un café para poder escuchar lo que les quiero contar, son bienvenidos. Si alguna vez te sentaste frente a los apuntes con muchas ganas de estudiar y el cuerpo no respondió, este video es para vos. No porque tengas que hacer algo diferente, sino porque probablemente hay algo que nadie te explicó. Vamos con el video. Los estudiantes queremos aprender, pero vivimos peleándonos con nosotros mismos. Nos exigimos incluso cuando estamos cansados, nos da culpa parar y encima si lo hacemos sentimos que fallamos. Para poder entender esto, primero quiero contarte un poco de mí, porque yo también quise en un momento, pero no pude. Pasé por una crisis, por una pérdida de un familiar cercano, y en ese momento el estudio fue un refugio para mí, porque era la manera de aferrarme a que todo seguía igual, nada había cambiado, era un proceso de negación por el que estaba. Y después de darle el tiempo que necesitaba a pedir ayuda y retomar mi vida nuevamente, quise volver a estudiar. Volver a estudiar después de una crisis no es nada fácil, no es simplemente volver a sentarse frente a los apuntes, es volver realmente siendo otra persona. La facultad sigue igual, los exámenes siguen igual, el tiempo pasó igual, pero vos no sos la misma. Yo me sentaba a estudiar y no me reconocía. Realmente no entendía por qué me costaba tanto algo que a mí antes me salía bien. Sentía que me faltaba algo, que había perdido algo y no sabía qué era. El primer sentimiento que tuve fue la culpa. La culpa por no rendir como antes, la culpa por no poder como antes, por no ser la misma. Lamentablemente lo que solemos hacer en ese momento es intentarlo a la fuerza, como si la crisis no hubiese existido, como si ahí no hubiese pasado nada. Y lo cierto es que las crisis pasan por algo, te enseñan cosas y realmente no sos la misma persona que antes. Querer forzarte a hacer las cosas como antes, a volver a ser la misma persona, al fin y al cabo no evolucionamos y queremos permanecer igual que antes. Lo hacemos porque al fin y al cabo volver a ser lo mismo de antes es un lugar cómodo, es un lugar seguro y nosotros lo que hacemos es recurrir a lo que ya conocemos. Pero, spoiler, no funciona. No funciona, ¿por qué? Porque las crisis no solo pasan por nuestra vida, pasan por nuestro cuerpo. Y el cuerpo no funciona con órdenes, funciona con tiempos, con ciclos. Y ahí fue que yo conocí el cansancio. El cansancio emocional que siente el estudiante es el cansancio de la exigencia constante, que siempre cumple, que nunca se permite aflojar, que nunca se permite el descanso, que si descansa se siente culpable, siente que está fallando. Y ese cansancio no se nota desde afuera, pero se siente mucho por dentro. Y a veces las personas no nos permitimos parar porque sentimos que no somos suficientes. Y esto no tiene nada que ver con la falta de compromiso. De hecho, le suele pasar a las personas más responsables, a esas personas que se toman el estudio muy en serio. Y el problema es que el cuerpo tiene un límite, y cuando ese límite se empieza a pasar y a pasar y a pasar, el cuerpo reacciona. ¿Y cómo reacciona? Te frena. No con palabras, con cansancio, con bloqueo, con desconexión. Estaba muy cansada de una manera que nunca había entendido, y no era solamente el estudio, era seguir exigiéndome cuando el cuerpo me decía que no. Y ese es un momento muy confuso para el estudiante, porque vos tenés muchas ganas de estudiar, pero el cuerpo te dice que no. Te sentás frente a los apuntes y de repente no podés empezar. Lees una página y no retenés absolutamente nada. Te frustrás, te descansás, decís, no puede ser que yo no pueda avanzar ni una cuarta parte del tema en 2 horas. Todo empieza a ser más lento, más pesado. Y lo primero que me pasó a mí no es que de repente comprendí que estaba mal y que no. Eran todos pensamientos que rumiaban así en mi cabeza constantemente, que decían, antes podías, ¿qué te está pasando? Lo estás haciendo mal. Si seguís así no vas a llegar. También llegué a pensar de que era falta de disciplina,
que me volví vaga de repente. Antes hacía un montón de pomodoros por día y ahora resulta que el martes no estudié, el miércoles no estudié. Entonces mi mente me empezaba a traicionar y a decirme como que me había vuelto vaga. Yo decía, bueno, me aprendo alguna que otra técnica de estudio y empiezo a apurar, ¿no? A hacer las cosas más rápido, a retener más rápido, a memorizar. Entonces me vi todos los videos que ustedes puedan imaginarse de técnicas de estudio. ¿Cuáles tienen más evidencia? ¿Cuáles funcionan mejor? Estaba agotada y no sabía ni siquiera cómo leer eso, no me daba cuenta. Llega un punto, o por lo menos cuando hablamos de este tipo de situaciones, en las que no es que vos estás haciendo las cosas mal, no es que no estás siendo eficiente, es que realmente tu cuerpo te está diciendo que no. Y no a estudiar mal y no a estudiar bien. No quiero estudiar de ninguna de las dos maneras. O sea, el cuerpo no se bloquea porque sí. Se bloquea cuando ya fue demasiado. Cuando el ritmo ya no es sostenible, cuando no hubo espacio para procesar nada de lo que te pasaba, nada de lo que sentías. Seguir siempre no es sinónimo de fuerza. A veces es una forma muy sofisticada de no escucharte. Y ahí fue cuando me empecé a fascinar con estos temas de cómo el cuerpo prioriza ciertas acciones dependiendo del estado en el que esté. Y hay un autor que fue una maravilla cuando conocí la existencia de este ser, que se llama Gabor Mate o Gabor Mateo, como quieran pronunciarlo, y tiene una historia de vida muy interesante que se las quiero contar. Gabor es un médico psiquiatra que se formó en el modelo médico tradicional y trabajó durante décadas en condiciones de mucho estrés. Él era brillante, productivo, reconocido y profundamente desconectado de sí mismo. Y ojo que no era alguien que no podía, era alguien que podía demasiado. Tenía un ritmo impresionante y normalizaba ese ritmo, como hacemos muchos. Pero con los años, el cuerpo empezó a pasarle factura. No de una sola manera, con cansancio, con irritabilidad, con desconexión, con conductas que él mismo después pudo reconocer como adictivas. Y ahí aparece la pregunta que le cambia la vida. ¿Cómo puede ser que alguien que entiende tanto el cuerpo no se esté escuchando? Es que muchas de las personas con las que él trabajaba no sabían registrar su cuerpo. Y eso era el factor común de todas. No sabían registrar el límite, no sabían registrar el cansancio, no sabían registrar la necesidad. Seguir a cualquier costo no siempre es resiliencia. Muchas veces es desconexión. A partir de su propia historia y de años de experiencia, Gabor empieza a darse cuenta que esos síntomas que tienen las personas no son fallas, son adaptaciones. Uno de los libros que a mí me gusta mucho de Gabor se llama Mentes Dispersas. Justamente habla de los trastornos de atención. Y en ese libro te explica muy bien cómo funciona la atención, cómo funciona el aprendizaje, qué condiciones son necesarias para poder llevar a cabo esas funciones cognitivas. Me pareció importante poder charlar un poco sobre esto. A nosotros nos enseñaron que la atención es por fuerza de voluntad, que si no te esforzas lo suficiente, no te vas a poder concentrar. Pero el cuerpo no funciona así. La atención es una función cognitiva, es una función biológica. Cuando el cuerpo está en alerta, está cansado, está saturado, está sobreexigido, no prioriza aprender, prioriza sobrevivir. Para poder concentrarnos, es decir, poder prestarle atención a algo dirigidamente, voluntariamente, el cuerpo necesita estar seguro. Cuando hay estrés crónico, el cuerpo está todo el tiempo en defensa. Y en ese estado es muy difícil aprender. Y en Mentes Dispersas aparece una idea que a mí me ordenó un montón. La mente no se dispersa porque sea incapaz. Se dispersa cuando el sistema nervioso está desregulado, cuando hay una sensación de inseguridad interna y en ese estado el aprendizaje no se puede asentar. La dificultad de atención no siempre es un déficit. Muchas veces es una respuesta a una sobrecarga. Y esto también nos da la clave para poder recuperar la atención. Para recuperar la atención no es necesario hacerlo a los golpes. La atención va a volver cuando el cuerpo se calme, cuando el cuerpo deje de estar en defensa. No es algo mágico que de repente, después de tanta exigencia, después de tanta desconexión, de repente tu mente se bloquea. De repente ya no rendís de la misma manera. Empezás a distraerte más fácil. A partir de entender esto, empecé a mirar el estudio desde otro lugar, no como un problema de capacidad, sino como un problema de un estado interno. Obligarte a entender cuando no estás disponible no te hace aprender más. ¿Y por qué esto es importante? Porque si vos te obligás a aprender en un momento en el que vos no te sientas bien, no te sientas seguro, lo único que vas a hacer es asociar el estudio como una amenaza. Eso lo que te produce es un rechazo hacia el estudio. Muchas de las carreras en las que pasa esto, en la que de repente en redes sociales se pelean por cuál es el estudiante que sufre más. ¿Cuál es la carrera en la que peor la pasan? Están a la defensiva constantemente de su sufrimiento. Gracias a eso mereces lo que obtuviste. Entiendo que vos no puedas negar ese sufrimiento, que tengas que elevarlo tanto en tus valores. Lo entiendo, pero no es necesario.
En realidad todo el tema sufrimiento me gustaría hablarlo en un video aparte, poder informarme al respecto sobre el aprendizaje, sobre la memoria, sobre la atención. No quiere decir que ustedes tengan que hacerlo. Me gustaría poder hacer contenido al respecto de eso porque para mí fue un antes y un después. Nosotros solemos simplificar muy fácilmente como que si esas funciones cognitivas fuesen completamente simples y realmente son las más importantes a la hora de sobrevivir. La mente no va a utilizar todo su arsenal, toda su máquina para sobrevivir, para que vos te estudies algo que no te interese, cuando tenés un montón de peligros alrededor tuyo que no les has prestado atención, que no le das la atención necesaria. Yo me siento a estudiar y sé que no hay nada en ese momento que esté ahí, esperando que yo termine para ser visto, esperando, buscando de alguna que otra manera mi mente diciéndote, esta tipa está estudiando y tenemos acá que se nos está prendiendo fuego la cocina. Por eso también es importante vaciar un poco la mente de todas esas preocupaciones que tenemos. Por eso creo que es muy interesante escribir. Yo escribo, tengo mis diarios, tengo mis listas de cosas. Mi mente siempre está vacía porque está en algún papel. Y la mente todo el tiempo te va a decir, mira para allá, basta. O sea, de alguna manera va a querer enfocar la atención en lo que quiere priorizarlo como lo más importante. Y vos voluntariamente estás decidiendo ver un PDF. Entonces, el poder priorizar para la mente esas funciones cognitivas tan importantes para la supervivencia, es la clave de todo. A partir de ahí mi estudio empezó a cambiar, no porque hiciera más, sino porque estaba más presente a la hora de estudiar. Dejé de obligarme a estudiar cuando no estaba disponible, dejé de utilizar el cansancio como una prueba de valor. ¿Y con esto a qué me refiero? Que a veces cuando en los días yo terminaba muy cansada por una jornada de estudio, decía, listo, este día valió la pena. Bueno, dejar de ligar el cansancio, como ligamos el sufrimiento, al valor. Es un bucle constante en el cual es muy difícil salir. Empecé a escucharme, empecé a escuchar a mi cuerpo mientras estudio. Estudiar menos horas, menos tiempo, pero más presente. Darme cuenta cuando ya la atención se me empezaba a ir, que yo pueda estar realmente enfocada. Y, y esto no quiero que se malinterprete como una concentración forzada, sino como estar consciente del párrafo que estoy leyendo, de la idea la que estoy queriendo entender, y si veo que mi mente divaga, si veo que me distraigo con mis pensamientos o que hay veces que no es tan literal como que estoy estudiando y de repente empiezo a pensar en que tengo que ir al supermercado, sino divagar dentro del mismo texto. Cuando lo descubrí fue uno de los grandes avances que tuve a la hora de estudiar. Empiezo con un tema y de repente, ahí digo, voy a estudiar la parte fisiológica de esta porque no me la acuerdo, y después me meto en temas muy finos, y esa forma de divagar en un mismo tema, en realidad es mi mente que no está queriendo hacer concentrar en lo que a mí me cuesta. Entonces me lleva hacia lugares conocidos, hacia lugares seguros, en los que me siento cómoda. Entonces puedo pasarme horas. Es un mecanismo que tiene mi cabeza que realmente fue muy difícil de comprender y de poder manejarlo. Todos tenemos nuestras estrategias a la hora de estudiar y nuestra mente tiene un montón de estrategias para decirnos que dejemos de estudiar. Entonces, estar conscientes a la hora de eso, estar presente, nos hace poder notarlas. Y ojo, no notarlas para ignorarlas, notarlas para hacerles caso. Introducir todos estos cambios a la hora de estudio, yo realmente empecé a entender más. De repente, mi memoria estaba más disponible, mi mente estaba más presente a la hora de estudiar, estaba en ninguna otra cosa. Entonces no hacía falta rondas y rondas de memorización, que al fin y al cabo es algo que a mí nunca me gustó hacer. Pero sí, en cierto punto del estudio, más que nada cuando ya estás a lo último del tema, ya diste varios repasos, se vuelve como una sensación de que estás memorizando. Bueno, eso que yo detestaba tanto, yo odio repasar temas que ya leí, de repente se volvió más ameno porque mi mente no se asustaba a la hora de darse cuenta que no recordaba algo. Sí tenía una forma de poder evocar esa información que en algún momento entró. Una vez que yo pude entender que estos procesos cognitivos llevan mucho tiempo, que son muy complejos, que uno no puede dirigirlos voluntariamente de una manera tan simple como creemos que es, empecé a no sentirme culpable por ir más lento. Todo el tiempo el mundo va muy rápido y realmente las funciones cognitivas dependen obviamente de cómo está cada uno en qué momento de su vida. Yo tuve mis momentos en los que fui una luz estudiando, en velocidad, en tiempo. Lejos está de mi momento ahora. O sea, mi momento ahora en tiempo es muy lento. Varía mucho dependiendo de la persona, del estado de su vida, de las cosas que le estén pasando.
no es tan simple. Entonces no te sientas culpable porque ayer estudiabas rápido y hoy estudias más lento. Porque probablemente estén pasando un montón de cosas que no le estás prestando atención y lo único que estás enfocando es en los resultados. En resumen, no simplifiquemos funciones que son sumamente complejas y no pensemos que porque voluntariamente podemos dirigir esas funciones a donde queramos, la mente no va a hacer nada al respecto. Yo no quiero el día de mañana odiar estudiar, asociar el estudio como una amenaza, no formarme más cuando sea profesional. Yo no quiero recordar mi etapa universitaria como una etapa de supervivencia. Primero recordarla, que ya es un montón. La desconexión y demás está muy relacionada con las cosas que recordamos y las que no. Recordarla ya sería un punto, genial. Pero recordarla como algo bueno, no como una amenaza o un estado de supervivencia en el que estuve durante tanto tiempo. Y esto no solo tiene que ver con el estudio, tiene que ver con la vida que tenemos hoy en día, con el ritmo que llevamos, por cómo no escuchamos a nuestro cuerpo hasta que nos empieza a gritar. El cuerpo siempre avisa. Pasa que nosotros no lo escuchamos. Si ustedes también son estudiantes de la salud o profesionales de la salud, nos interpela un montón este tema. Porque ¿cómo vamos a saber reconocer eso en alguien más si ni siquiera nosotros nos escuchamos a nosotros mismos? Si no aprendemos a reconocer el agotamiento en nosotros, ¿cómo lo vamos a reconocer en los demás? Y esto no tiene nada que ver con el conocimiento, tiene que ver con conocerte a vos mismo, de una experiencia interna. De hecho, esta forma de entenderlo es mi manera, pero la mayoría de las personas que llevan una vida más consciente, más presente, lo hacen en base a la experiencia que tienen, en base al silencio, a ir hacia adentro, a ver qué es lo que sienten, a escribir, a procesos creativos. No podemos acompañar procesos que no nos permitimos vivir. Y tampoco podemos decirle a las personas que frenen si nosotros no nos damos ese permiso. Este video no es una queja, es una invitación a escucharnos antes. Gracias por escuchar y nos vemos en el próximo video.